2018 también presentamos un programa en vivo y nos agarró un temblor en medio del programa en vivo. Dios santo. El programa de en positivo lo teníamos. José y yo todos tranquilos, pero la invitada estaba que se asustó. Claro. Se quedó paralizada. Porque es que aquí no, bueno, si tiembla, lo que vas a ver es que esto se va a mover. Y te vas a asustar por eso. William, dame un toque que voy a presentar a la última panelista. Y ya te llamo, ¿sí? Okay. Buenas tardes. Continuamos con la quinta de nuestras ponencias en la sede del Colegio de Periodistas, en el primer congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Mi nombre es Emanuel Miranda y les quiero presentar a nuestra última ponente del día, la doctora Laura Ortiz Marín. Ella es odontóloga y bioeticista y nos presenta una ponencia del Colegio de Cirujanos Dentistas sobre el consentimiento informado. Y ahí vamos a ver algunos temas bastante interesantes. Esperamos que sea de su agrado esta ponencia. Doctora, el escenario es completamente suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy honrada por participar de este primer congreso de la FOCUPRO. El Colegio de Cirujanos Dentistas ha considerado importante referirse a la temática del consentimiento informado, no solamente desde la perspectiva jurídica, que es en la cual la mayoría de los profesionales sanitarios nos desenvolvemos constantemente, tanto en clínica como en investigación, sino algunas perspectivas jurídicas a las cuales se ha desarrollado toda esta teoría. Básicamente, esta temática se va a presentar en 3 ejes: la doctrina legal acerca del consentimiento informado, el derecho comparado, cómo fue que este nació desde la bioética, desde una mirada bioética, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y esta legislación que se fue desarrollando en Costa Rica y los aportes que actualmente la bioética puede hacer y ha hecho desde su aparición. Al ocuparnos del consentimiento informado como regla derivada del principio de autonomía de las personas, en todo lo que es la teoría de la biomedicina, siempre ha habido un correlato jurídico, y por eso es que este tema viene derivado precisamente de la perspectiva jurídica al respecto. No solamente se trata de una conformación de normas legales, tales como las conocemos en bioética, sino como la apertura de otras disciplinas. Como les decía, dando un breve repaso de lo que fue el desarrollo del consentimiento informado a través de la historia, en los Estados Unidos, principalmente donde la bioética tomó un giro principalmente hacia las profesiones sanitarias y sus desafíos o dilemas en clínica y en investigación, es que comienzan a darse los primeros atisbos de lo que hoy conocemos como consentimiento informado. Ya hay algunos primeras o unas tempranas remembranzas al respecto, cuando en 1878 en Nueva York se declara en un juicio la falta de revelación de los peligros inherentes a una intervención médica y fue clasificado como negligencia culpable. Entonces empieza a darse lo que es todo digámoslo así, una jurisprudencia al respecto en los Estados Unidos. Y en 1903, con el caso Pratt ante el tribunal, resuelve que bajo un gobierno libre el primer derecho a la inviolabilidad
de la persona del derecho de sí mismo es a conocer sobre los procedimientos médicos que se le van a aplicar sobre su cuerpo, que le van a afectar su vida y su salud. En 1914, este caso, el de Schoenfeld y la sociedad del Hospital de Nueva York, hay un veredicto en el que decía que cada ser adulto y con mente clara tiene derecho a determinar qué es lo que se hará con su cuerpo. Un cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente comete una agresión de cuyas consecuencias es responsable. Y vemos que ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que comienza a darse unos atisbos de lo que será en futuro el consentimiento informado más desarrollado y por lo tanto lo que hoy conocemos como un derecho para todos los pacientes que participan o que son objeto de tratamientos. El desarrollo en los Estados Unidos en los años 50 aumenta el interés respecto al suministro de información referida a la salud. ¿Esto por qué? Porque hay unos antecedentes también de los abusos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que el primer código ético que se conoce en la medicina como un parámetro para distinguir qué es lo que se le puede hacer a un paciente durante una investigación con seres humanos, es más o menos estos primeros estándares de qué es el comportamiento adecuado ante las personas. Sale en el Código de Nuremberg en 1947 y consecuencia de eso es que la Asociación Médica Mundial en 1964 y en 1975 saca la Declaración de Helsinki, la primera y la segunda, y las subsecuentes que han habido con el pasar de los años. Los abusos, por supuesto, en investigación, a pesar del Código de Nuremberg en 1947, tales como los ocurridos en Tuskegee, con los estudios de la sífilis, que como todos conocemos o algunos hemos quizá oído mencionar, era la utilización de penicilina, la no utilización de penicilina más bien en pacientes que eran enfermos de sífilis, y a pesar de que ya se conocía que existía un tratamiento para ello, a estos pacientes por más de 30 años no se les aplicó para observar la evolución natural de la enfermedad. En Dachau también, durante la Segunda Guerra Mundial, en los prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en los campos de concentración, por ejemplo, se hacían investigaciones para ver la tolerancia del cuerpo humano a bajas temperaturas. Entonces se colocaban a las personas en aguas heladas de 2 grados, de 15 grados, de 5 grados, y se observaba cuál era el comportamiento fisiológico hasta llevarlos a la muerte. La aplicación de este conocimiento era para saber qué ocurría con los pilotos que caían en mares fríos y cuánto podían resistir, hasta qué punto podían resistir. Por supuesto que había una racionalidad ahí en cuanto había una aplicación de ese conocimiento, que es lo que diríamos en ciencia, que es yo hago una investigación porque tiene una aplicación, un conocimiento que es necesario saber para poder preservar mejor la vida humana, etcétera, pero no había una razonabilidad en el sentido de que no se observaban los principios y la protección a las personas que estaban participando, obviamente, de estas investigaciones, además que tenían serias dudas en cuanto a los resultados científicos de estas investigaciones. Por supuesto, también experimentos con enfermedades como crónicas, como pueden ser las practicadas en los campos de prisioneros, experimentos con cáncer, en la cual a los prisioneros en los Estados Unidos les inoculaban suero con células cancerígenas para ver la evolución de los tumores y cómo era que se comportaba. Esto estamos hablando de los años 60. Y en el caso de la escuela Willowbrook, que es famoso este estudio porque a niños que tenían retardo mental se les solicitaba a sus padres que para poderlos inscribir en la escuela era requerido que ingresaran a un estudio en el cual se estaba tratando de conocer mejor los efectos de la hepatitis. Entonces, hoy conocimos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Gracias a este estudio
Sin embargo, fue definitivamente algo atroz porque a los niños se les inoculaba con leche contaminada con heces de otros niños que tenían o que padecían de hepatitis. Lo que se quería conocer era cómo era la transmisión de la enfermedad y cómo era el desarrollo de estas, así como su clasificación. Todas estas investigaciones en los años 60, irónicamente, eran financiadas por el Estado y pues eran claros abusos, y hoy diríamos, haciendo un poco de anacronismo, que era una barbaridad. Sin embargo, no estaban reconocidos los derechos de estos pacientes. Los tribunales, por ejemplo, en el campo jurídico, comienzan o inician esta doctrina del consentimiento informado precisamente por la denuncia que hace la prensa en el caso Tuskegee, y también por las denuncias a nivel social que se dan con otros experimentos en los años 50, 60, y que ya existían declaraciones como la de Helsinki 1 y 2 y la del Código de Nuremberg en 1947. A pesar de esto, siguen existiendo abusos en los cuales, al llevarlos a la palestra pública, nos ponen a todos a pensar sobre cuáles son las reglas del juego. El caso más reciente, el caso de Nancy Cruzan en 1994, que era el mantener el soporte vital a una persona que tenía ya una situación en la cual su vida, posiblemente prolongarla en base a cuidados intensivos, no era posiblemente una de las mejores decisiones, a pesar de que los médicos estaban en contra de quitarle su soporte vital, y su familia estaba más bien abogando porque esta persona no fuera más instrumentalizada en el medio médico. Entonces es cuando comienzan a darse una serie de casos que son estudiados precisamente por la bioética. La Corte Federal, la Corte Suprema Federal en Estados Unidos, por suspensión de soporte vital en el caso de Nancy Cruzan, en el supuesto estado de un vegetativo persistente, ratifica más bien la doctrina tradicional del consentimiento informado y el derecho constitucional de rehusar a un tratamiento médico por primera vez. Entonces es que en la sanción de 1992, en el caso de Josh Wiley, en 1992, se dan las directivas anticipadas, que hoy se conocen como voluntades anticipadas, y son referidas también a futuros tratamientos o intervenciones médicas en las cuales la persona puede decidir qué quisiera si está en una situación en la cual ya no puede, digámoslo así, expresar su propia voluntad. Estos casos evidentemente tienen que observarse la vulnerabilidad de las personas involucradas en estas situaciones, la necesidad de educación y asistencia por parte de profesionales en la salud, la verdadera tarea educativa a nivel de la población en general, poder abrir espacios en los cuales se pueda conversar francamente de las situaciones y los riesgos que rodean a los pacientes, y la noción del paciente activo, que es este paciente informado, tomador de decisiones atinentes a su salud. En 1993, en el caso de Gretchen Auhan y Meisel, sale a la luz que únicamente no es solamente importante darle al paciente información sobre lo que se va a dar en un procedimiento médico, sino que además es importante que se acerque al paciente con palabras que pueda comprender al respecto de los riesgos a los cuales puede verse sometido. Es este caso precisamente en California, donde el consejo directivo de la Universidad de Leiden en Stanford es llevada a la corte debido a un proceso que tuvo con el señor Salgo, ya que en ese momento el señor Salgo se le fue practicado un tratamiento para una neuropatía y el paciente desconocía cuál era digamos, a pesar de que se le habían dado documentos, etcétera, el paciente realmente nunca había entendido a qué era lo que se le iba a someter. Entonces, la doctrina del consentimiento informado empieza a transformar en cuanto al interés de conocer las competencias de la persona que recibe la información cuando va a ser sometida a un tratamiento médico. Se consideraba legalmente responsables a los médicos si omitían cualquier información necesaria para el paciente
para poder consentir un tratamiento. Por lo que les decía que no era solamente necesario hablar acerca del procedimiento médico, hablar por otro lado, aparte de lo que eran los riesgos inherentes a ese procedimiento médico, sino además el lenguaje y preocuparnos porque el paciente entendiera con palabras sencillas o a su nivel de lo que se estaba tratando aquel procedimiento. Adicionalmente, en este debate se pudo concluir que el médico tenía prohibido minimizar cualquier riesgo conocido de un procedimiento con tal de asegurar el consentimiento de un paciente por intereses ajenos al bienestar meramente del paciente. Haciendo una rápida revisión de lo que hay en la Convención Europea sobre Bioética, esta fue firmada en 1997, a finales del siglo pasado, y un resumen rápido de lo que la Convención Europea de Bioética habla acerca del consentimiento informado es que una intervención en salud podrá realizarse luego de que éste haya dado su consentimiento libre e informado. Cuando nos referimos a libertad, nos hablamos no solamente al derecho de que esta persona diga sí o no, sino que esta persona tenga los elementos necesarios en conocimiento para poder decir o tomar una decisión lo más cercana a sus valores posible. Que previamente la persona concerniente deberá recibir información apropiada, tanto respecto al propósito como a la naturaleza de la intervención y la consecuencia de los riesgos, algo muy similar a lo que ya se había ratificado en los Estados Unidos. Se prevén criterios específicos para personas incompetentes para consentir, aquellas personas que no pueden dar su voluntad o expresar su voluntad libremente por diferentes situaciones. La privacidad y el derecho de información de este consentimiento, el acceso a la información adecuado, el derecho también a no saber. Muchas veces los pacientes pueden decir, bueno, es que yo realmente no quiero tanta información porque siento que me embarga demasiado, en este momento puedo delegárselo a un hijo, a una persona de confianza, pero en este momento yo no quiero saber de eso y puede dar ese, digámoslo así, trasladar esa libertad, ese derecho que tiene a decir que también pues no desea saber. La limitación a ser informado, obviamente, se le acepta solo excepcionalmente en los casos que la ley tenga previstos y en interés de la persona concerniente. En Costa Rica, pues la Ley General de Salud es la que regenta al respecto de esto y sus reglamentos, por supuesto, y es el capítulo primero de la Ley General de Salud la que nos acerca por primera vez a que toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre los asuntos, las acciones y las prácticas conducentes a la promoción y a la conservación de la salud física, mental de los miembros de su hogar. Vean que nuestra legislación habla de información y a veces en esto podemos contrastarlo más adelante con que muchas veces la mera información quizá no es, suficiente. En el artículo 12 es muy importante porque toma algunas poblaciones, por ejemplo, las mujeres gestantes que tienen derecho a recibir de nuevo información clara sobre los tratamientos distintos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles y que esta información sea de manera clara. Y en el artículo 22 habla de que ninguna persona puede ser sometida a un tratamiento médico quirúrgico sin su previo conocimiento o consentimiento o llevar a la persona a una situación en la cual ella no pueda decidir porque precisamente está impedido para hacerlo. Y de esto vamos a hablar de algunas poblaciones que están en este momento en esa situación. El artículo 23 también en la Ley General de Salud, hablando precisamente de trasplante de órganos vitales, también habla sobre todas las exigencias que hay reglamentarias pertinentes al consentimiento informado. Esto viene más amplio en la Ley 9222 de trasplante de tejidos y órganos humanos y su reglamento vigente. Y por último, podemos acercarnos
a estas voluntades derogadas, más bien que se le pueden trasladar a representantes legales en el caso de menores de edad o incapaces porque no pueden expresar de forma vehemente su consentimiento o negación para podérsele realizar un procedimiento médico quirúrgico. En realidad podríamos hacer un rápido compendio de lo que hoy tenemos. Tenemos las leyes, reglamentos y acuerdos informados en el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud Humana, en la Ley 9234 y su reglamento, pero estos se refieren al consentimiento informado en investigación con seres humanos. En la Ley 9222, como les decía, habla sobre todos los derechos que tienen los pacientes y del consentimiento informado en trasplante de órganos y tejidos humanos. En los acuerdos del Colegio de Médicos y Cirujanos del año 21 hay está ya una nota ahí publicada en la Gaceta al respecto de estandarizar el concepto de consentimiento informado. Y por último, en el reglamento 8601 del consentimiento informado sobre la práctica clínica asistencial en la Caja Costarricense del Seguro Social, también existe esta figura del consentimiento informado. Hablemos un poquito de bioética y qué tiene que ver con el consentimiento informado y todo este breve recorrido que hemos tenido en jurídico. Bueno, a finales de los años 60 es que comienza este boom de la bioética y a principios de los 70 comienza un nuevo proyecto interdisciplinario que es conocido como bioética. La bioética cambia la definición de lo que era y lo que no era un problema ético, porque antiguamente esto se dejaba en la esfera de la ciencia y meramente de los actores del ámbito sanitario o científico, y no se trasladaba a que fuera una discusión social, que fuera una discusión en la cual pudieran intervenir otras voces. Y es gracias a la revolución que se hace en los años 60, acuérdense ustedes que el feminismo, los derechos, la reivindicación de los derechos de personas de diferente color y diferentes ámbitos es el boom en los años 60. Y precisamente no es casualidad que precisamente la bioética nace en esos años. Y no existe un concepto, digamos, lo simple y absoluto para decir que es una bioética, pero podríamos quizá mencionar al bioticista chileno Miguel Couto cuando dice que la bioética se ocupa de los asuntos humanos que alteran de manera irreversible los procesos también irreversibles de los seres vivos. Y no hay duda que precisamente son las intervenciones en salud que muchas veces pueden ser irreversibles. Y el capítulo de la bioética que se ha ocupado del derecho de los pacientes a participar de las decisiones que se toman sobre su cuerpo y su salud es la regla precisamente del consentimiento informado. Es un tema por excelencia y terminó con la noción de la neutralidad moral de la ciencia. Antiguamente se creía que el científico era bueno porque anhelaba buscar el camino de la verdad y de lo que ocurría en la realidad. Hoy sabemos que existen subjetividades que posiblemente pueden alterar esto y qué decir de lo que ocurría, por ejemplo, en los campos de concentración, cuando los científicos estaban buscando ciertamente una racionalidad sin una razonabilidad. Oppenheimer dijo que fue el momento en que la ciencia conoció el pecado y es precisamente donde se cuestiona la neutralidad del científico. Y es por ello que debe existir o deja de existir solamente aquel código ético interno y más bien los profesionales de la salud tienen que llevar esto hacia lo externo, a ser, digámoslo así, vigilados desde lo externo. En el terreno de la práctica clínica, es decir, la asistencia, ha venido a romper el paradigma de que el médico sabe lo que es mejor para mí y decide por mí enteramente. Por supuesto que el conocimiento que ha adquirido el profesional sanitario para poder envolver a todos los profesionales que nos desarrollamos en uno u otro campo de las profesiones sanitarias, pues no se lo brinca sino más, porque obviamente pues ha llevado un proceso de conocimiento, el cual le da un poder
sobre las recomendaciones que se puedan dar, pero definitivamente también se debe hacer partícipe a la persona tomando en cuenta sus valores y su visión de mundo. Este era un modelo que no es por casualidad, ha sido arrastrado por más de 20 años de tradición desde el modelo hipocrático. El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente que está atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. Por supuesto que la presentación de esta información debe ser comprensible y no sesgada. La colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción y el médico o los profesionales en salud no deben sacar ventaja de su potencial dominancia psicológica sobre el paciente. Eso es muy importante porque si hablamos de 3 elementos constitutivos del consentimiento informado, diríamos que son los más importantes: la información, la competencia y el consentimiento en sí mismos. Por supuesto que la información debe estar clara. En cuanto a la voluntariedad, a este último componente que es el consentimiento, pues ahí está envuelta la voluntariedad, que para realizar una verdadera acción autónoma hay que observar que se cumplan algunas de estas condiciones o idealmente todas, que haya intencionalidad, que haya conocimiento cabal, una ausencia de control externo o interno, lo cual suele ser muy sutil y difícil muchas veces de poder estimar, y la autenticidad de esa voluntariedad. Generalmente, a veces confundimos que consentimiento informado es un documento, cuando más bien el consentimiento informado deja de ser un papel que usted firma para que le hagan un procedimiento y más bien se refiere a una relación, a una comunicación, a una empatía en la que deben entrar el profesional sanitario con el paciente o la persona para poder entender de qué trata el asunto, cuáles son las alternativas y las vías por las cuales se pueden caminar. El consentimiento informado se basa en el principio del respeto a las personas en su autonomía, a las personas competentes que tienen derecho a decidir libremente si se tomará parte, por ejemplo, de un acto clínico o de una investigación, y protege la libertad de la elección de una persona y, como les repito, respeta su autonomía. ¿Quién otorga el consentimiento informado? Pues toda la persona que consideremos competente. ¿Y quién no es competente? Hasta que se demuestre que es lo contrario. Generalmente se judicializa quién es competente y quién no. Sin embargo, podemos decir que alguien competente es alguien que haya recibido la información necesaria, alguien que haya entendido debidamente la información que se le da y después de estudiarla haya llegado a una decisión sin que haya sido sometido a coerción, influencia indebida o inducción o intimidación. Por supuesto que el lenguaje durante el proceso del consentimiento informado, como les hablaba hace un rato, debe ser simple, llano, esclarecedor y atinente a la persona, que le dé oportunidad a la persona de poder hacer preguntas. Ninguna pregunta es tonta. Muchas veces conversamos al respecto de un tratamiento de un paciente, con un paciente, y creemos que el paciente nos está entendiendo, tal vez hasta se nos va alguna jerga muy técnica y creemos que el paciente está entendiendo, y más bien debemos abrir espacio y confianza para que la persona pues pueda expresar las dudas que tenga o las aclaraciones que quiera que se le hagan. La oportunidad de hacer preguntas es más bien importante, porque toda restricción a hacer esas preguntas y a recibir esas respuestas antes o durante la investigación o el acto clínico más bien socava la validez del consentimiento informado. Entonces no es aquello de que en carrera fírmeme aquí y podemos proseguir con los procedimientos clínicos o de investigación. Cuando hablamos de autonomía disminuida, estamos hablando de voluntades que son subrogadas a otra persona, a un cuidador, a un tutor, a un responsable por esa persona. Algunas excepciones se las pongo en un cuadro porque habría que hablar de cada una de ellas,
Pero es importante que la persona, por ejemplo, en estado permanente o temporal de incapacidad de comunicación, un paciente en cuidados intensivos, por ejemplo, no tiene esa posibilidad. Ahí es donde se utiliza más bien, se le permite, por ejemplo, a los médicos a, digámoslo así, saltarse el consentimiento informado porque hay posiblemente una urgencia en la cual no hay tiempo de pedir permisos ni a los familiares ni obviamente al paciente que está en incapacidad para poder dar ese permiso. Entonces, eso es lo que se llama un privilegio en el cual no se puede pedir el consentimiento informado. Esto no exime que después se pueda conversar con la familia y contar o explicar lo que sucede. No es que no tenga que dar explicaciones, sino que en el momento en que hay que actuar se hace, o por ejemplo también en pacientes que están en una sala de emergencias, también el consentimiento informado ese sería una excepción para no aplicarlo. Pacientes cuya condición de capacidad cognitiva le impida poder expresar esa voluntariedad, entonces esa sería más bien una voluntad subrogada a un cuidador o un tutor. Los menores de edad. En Costa Rica se reconoce que los niños de 1 a 11 años son niños, estos niños deben ser siempre tutelados por sus padres y en el caso de que haya conflicto, por ejemplo, con el personal sanitario al respecto de lo que es el mayor interés y el bienestar en salud, prevalece lo que muchas veces los profesionales sanitarios consideren que es lo mejor para el menor. En este caso, el Estado pasaría a ser el que tutela el mejor bienestar del menor. En caso de conflictos, ya lo vimos con muchos casos, recién la pandemia fue un ejemplo de ello. Los niños de 12 a 17 años tienen lo que se llama un consentimiento especial, lo que se llama un documento en el cual él puede expresar sus deseos y pues pueden ser respetados también por los profesionales porque no es solamente la opinión de sus padres, también ahí ya se toma en cuenta los deseos de ese preadolescente o de ese adolescente, porque va precisamente acompañado del grado de desarrollo cognitivo que tiene el menor de edad. Tener una grave discapacidad sensorial que dificulte la comprensión es otra de las situaciones en que las voluntades son subrogadas. No dominar el idioma con fluidez, por ejemplo, ha ocurrido pacientes, por ejemplo, de origen asiático, que no hablan español, que no hablan inglés, que han llegado al hospital y que muchas veces, recuerdo en el comité de bioética que teníamos situaciones en las cuales la persona había que traerle un intérprete y pues tratar de llegar a acuerdos con él y con alguna persona que pudiera representar los intereses del paciente. Padecer algún trastorno psiquiátrico agudo o crónico, esto le pongo ahí un asterisco porque en esto también hay muchas, digámoslo así, grados de comprensión y las cuales deben ser valoradas para poder saber si su voluntad debe ser subrogada o bien a la misma persona se le puede tomar su parecer. Padecer de un grave deterioro cognitivo, reclusos o personas sin instituciones en las que por motivos jerárquicos terceros pudieran ejercer influencias coercitivas, por ejemplo, los prisioneros de la cárcel no podrían ser partícipes, por ejemplo, de investigaciones porque pues claramente están en una situación de desventaja. La pobreza en los países en América Latina, particularmente en el mundo, tenemos una situación en la cual las personas muchas veces pues no logran comprender bien algunos documentos, las pueden leer, pero no las comprenden, es lo que se conoce como analfabetismo funcional y es algo de lo que se ha discutido mucho desde la bioética en Latinoamérica, precisamente porque en nuestros países este analfabetismo funcional es muy alto. Por ejemplo, en Brasil se estima que anda arriba del 80% y en las investigaciones y se cree que en los países hermanos en América Latina anda algo similar, en la cual usted le da un documento al paciente para que lo lea y lo puede leer, pero la comprensión puede quedar corta, precisamente porque tal vez sus
sus oportunidades para poder tener una mejor comprensión del mismo no están tan libres. Niños pequeños, como les decía, adultos con graves trastornos mentales o conductuales, personas que no están del todo familiarizadas con conceptos médicos, están limitados en su capacidad de dar consentimiento informado. Personas vulneradas socioeconómicamente, lo que les hablaba ahora del analfabetismo funcional, y en investigación, principalmente con seres humanos, no se debe por ningún motivo presumir el consentimiento otorgado por estas personas, porque son vulnerables. Por lo cual requieren una autorización de un organismo independiente de evaluación bioética, en este caso los comités de bioética. Existen dos tipos de comités de bioética, existen los comités de bioética clínica y los comités de bioética de investigación. Entonces, en el caso de la investigación, cuando se investiga con poblaciones como estas, deben ser valoradas por un comité de bioética de investigación. El consentimiento informado en menores de edad, tanto en la clínica como en investigación, como les decía, está el asentimiento informado en los preadolescentes y los adolescentes, así se llama, asentimiento, y debe ser también ratificado por la firma de sus padres o tutores legales. El asentimiento de cada niño de estos, que son preadolescentes o adolescentes, será obtenido a medida de su capacidad. Y en investigación, la negativa del niño a participar en actividades de investigación debe siempre respetarse, a menos que, según el protocolo de investigación, el niño reciba terapia para la cual no hay una alternativa aceptable desde el punto de vista médico y su vida se vea comprometida. Si esto no ocurre, entonces no debiera practicarse. Pacientes vulnerables, pues el término es muy amplio. Yo creo que todos somos vulnerables en muchos campos en la vida. Sin embargo, Miguel Couto, este bioticista chileno, habla sobre la vulnerabilidad y dice que aquellos que están dañados con competencia mental no acabada o quienes no han podido acceder a los recursos suficientes para desarrollar esas competencias frente a las cuales se les presenta un documento que autoriza a investigar con ellos. Con estos hay que tener especial cuidado. Básicamente, como les repito, este es un breve resumen sobre las personas a las cuales hay que tener cuidado a la hora de tener investigación con ellos. No participarán en actividades de investigación que pueden ser igualmente llevadas a cabo con personas que no estén en esa posición de sus facultades mentales. Por ejemplo, poblaciones originarias, indígenas, muchas veces son buscadas porque generalmente practicar con ellos algún tipo de investigación es más sencillo que con poblaciones un poco más empoderadas, digámoslo así, y sin embargo la información que se puede obtener de ellos, la misma se puede usar o se puede obtener de otras poblaciones. Entonces en esta sería pues muchas veces negada una investigación o debería ser negada una investigación, salvo que esta investigación vaya a demostrar un beneficio directo a esas poblaciones originarias o indígenas, como las conocemos. El propósito de la investigación, además, debe atender a las necesidades de salud o sus prioridades. Por ello es que precisamente se necesita un trabajo de campo previo para ver si eso le interesa a la comunidad conocerlo, y se obtendría el consentimiento informado de cada participante en la medida de su capacidad. Muchas veces con las poblaciones indígenas ocurre que al ser una lógica de comunidad, no se puede obtener un consentimiento informado de la persona directamente, sino que se requiere que, qué sé yo, que una junta o la persona a cargo de la comunidad sea la voz cantante y el que decida, y no precisamente la persona. Entonces a veces estas, digamos, éticas que traemos de otros lados pueden no aplicarse al contexto donde se está, porque la forma y la dinámica en las que ellos se desarrollan son distintas. Entonces se respeta la negativa de un posible participante a pesar de que pueda tomar parte en una investigación si no se cumplen con estas consideraciones de las cuales hablaba.
Las personas, como les decía, con trastornos mentales o conductuales o personas originarias, que también están todos, digamos, vistos en macro, no participarán en actividades de investigación que pueden llevarse igualmente a cabo en personas en plena posesión de sus facultades mentales. Y el propósito de la investigación, como les decía, debe demostrar que hay un conocimiento pertinente a las necesidades de salud de las personas con esos trastornos y no de otras personas sin esa condición. Y se obtendría el consentimiento de cada persona en la medida de su capacidad y se respeta la negativa en cualquier momento que quiera terminar con la investigación. Este pequeño video que pedí permiso al doctor Volney Garrafa para compartirles es acerca de los consentimientos informados y la vulnerabilidad en países latinoamericanos, precisamente frente a investigaciones clínicas. Es pequeñito y habla al respecto de por qué es importante que tengamos en cuenta que los países latinoamericanos muchas veces nos enfrentamos a investigaciones clínicas en las cuales los países de primer mundo traen investigaciones acá que muchas veces no responden a las necesidades de nuestras poblaciones y que hay que tener cuidado con ello. Vamos a tratar de correr el video, a ver si lo podemos correr desde la compu. Vamos a contestar esta cuestión en dos partes. Primero, la vulnerabilidad. Segundo, los consentimientos informados. ¿Quiénes son los vulnerables? Los vulnerables son los más frágiles, aquellas personas periféricas a las decisiones. Estas personas deben ser las personas más protegidas por el sistema social, por un Estado democrático, un Estado justo. Ahora, ocurre que la mayoría de las investigaciones con personas, con seres humanos en los países de desarrollo son direccionadas para personas pobres y por lo tanto vulnerables. Por esto los países democráticos deben deben construir protección para estas personas. Yo hablo de 4 P's, P's de piedra, de Pedro, los 4 P's de una práctica responsable para el siglo XXI. Protección de los más vulnerables, precaución con relación a nuevas investigaciones, prudencia frente a lo desconocido y prevención de problemas. Estos 4 P's me parecen importantes en la construcción de una temática bioética contextualizada a los países en desarrollo. Ahora, el tema del consentimiento informado. La bioética de origen estadounidense, de origen anglosajónica, naturalmente potencializó, superdimensionó el principio de la autonomía. El principio de la autonomía se quedó una especie de un superprincipio frente a la justicia que se queda en el principialismo bioético norteamericano, un principio muy pequeño. El yo de la autonomía deja el nosotros de la justicia muy pequeños. Y los norteamericanos son muy inteligentes en el sentido de operacionalización de estos referenciales. Entonces, la autonomía tiene su operacionalización por medio de los llamados términos de consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado es el instrumento que mide, ¿no?, la autonomía de las personas. Ocurre que en los países en desarrollo, los consentimientos informados en general son traducidos literalmente, verticalmente, de los países centrales para los países pobres. Y eso no es más posible. O sea, esta importación acrítica, esta horizontalización de términos de consentimiento informado para todos los países en desarrollo no puede ser aceptada. O sea, los términos de consentimiento informado deben ser construidos de acuerdo con la contextualización, con la cultura de los países periféricos. Entonces, esto me parece un punto esencial a ser discutido. Por ejemplo, en mi país, Brasil, ¿cómo puede una investigación desarrollada en una universidad para trabajar el tema de un medicamento nuevo de control de hipertensión arterial con utilización de placebo, por ejemplo? Eso es imposible. Tienes que comparar una medicación nueva con una medicación más antigua. Pero ocurre que consiguen 200 pacientes que firman términos de consentimiento informado. De estos 200, 100 van a trabajar, van a recibir placebo. ¿Cómo estas personas firman esta cuestión? Firman porque son analfabetos funcionales y porque son vulnerables. Analfabetos funcionales son aquellas personas que leen alguna cosa pero no saben interpretarlas. Pero además son vulnerables educacionales,
vulnerables económicos y vulnerables sociales. Entonces, en Latinoamérica, yo tengo una idea que aproximadamente de 50 a 60% de las personas son analfabetas funcionales en ese sentido. Entonces, deberían estar simplemente alejadas de cualquier proceso de investigación porque no están capacitadas en su vulnerabilidad a firmar términos de consentimiento informado. Entonces, creo que esta es la temática de relación entre la vulnerabilidad y los términos de consentimiento. Y es que muchas veces la lógica viene a ser más bien que, pobrecitos, no tienen otra cosa que más ofrecérseles, entonces que tomen por lo menos con lo que se está investigando, confundiendo lo que es un tratamiento con una investigación. Y eso es lo que les decía del lenguaje en el cual se debe tener cuidado. Antes de que un profesional de la salud o investigador le haga al cuerpo de alguien algo, esa persona debe entender que se debe hacer y entonces así poder dar su consentimiento voluntario y sin coerción. Un consentimiento informado inadecuado carece de valor legal y moral y eso ya ha estado bien demostrado por toda la historia en la bioética y aún siendo adecuado, la firma del mismo no nos exime a los profesionales en la salud de la responsabilidad en caso de negligencia o impericia, lo que se conoce como mala praxis. El poeta romano Horacio dice que el cuidado es como una sombra que siempre nos acompaña y nunca nos abandona, porque hemos sido hechos a partir del cuidado. Y es precisamente desde la ética del cuidado que los profesionales en la salud debemos pensar en el consentimiento informado, como una sombrilla que cobija, que protege al paciente de sus decisiones y del respeto de sus deseos y su visión de mundo. Muchísimas gracias a todos y pues muy agradecida por la atención.